Tengo que agradecer, y esto no es frase de ocasión de ninguna manera, la invitación que por la mediación de Edgardo Lander se me extendió. No es de verdad frase de ocasión, me es un privilegio que acepto gustosamente hallarme esta mañana entre ustedes. Permítanme una mención personal antes de entrar en la materia. A finales de los años 60, yo tuve la feliz circunstancia de ser alumno de quien escribió la introducción del libro más importante de economía de Rosa Luxemburgo. Ella se llamaba Joan Robinson, nos entregó lo que iba a publicar como introducción al texto. Ustedes no tienen por qué saber de esto, pero a Rosa Luxemburgo no se la lee entre los economistas, no forma parte de la bibliografía de los economistas. De modo que por razones escolares, de disciplina escolar, vine a saber de ella. Recuerdo haber leído con inmensas dificultades la argumentación que John Robinson hacía, por lo demás muy crítica en el buen sentido de diferenciadora, polémica, no en el tono censurista del caso, la tesis de Rosa Luxemburgo. Estar aquí esta mañana, además bajo los auspicios de la Fundación Rosa Luxemburgo, me toca una fibra personal que no podía dejar de comentarla antes de entrar en la materia del foro. Muchas gracias entonces, de verdad, a Edgardo Lander, a quienes con él han hecho posible este encuentro, y muchas gracias por permitirme estar entre ustedes esta mañana para compartir ideas y pensamientos. El foro es una invitación a dialogar, y así lo he tomado literalmente. Y no hay mejor forma de dialogar, esa es mi propia práctica personal, que preguntarse cosas, sin la intención de preparar la respuesta que tengo a su vez ya lista para darla. Un foro de esta naturaleza, y ese es el encanto, así lo entiendo, del espacio que el foro representa, no es un espacio de respuestas, sino de genuinamente preguntas. Yo tengo muchísimas preguntas a estas alturas de la vida que hacerme sobre las materias que nos atañen en relación con cuestiones decisivas para la vida humana. De manera que no se me malentienda cuando comience el rosario de preguntas, porque a eso vine, a compartir con ustedes interrogantes, cuestionamientos que cargo en mi interior y que pues han significado hasta el presente parte de mi propia existencia y de mi vida científica. Dos temas tiene el foro, que desde luego tienen mil relaciones, pero uno de ellos evidentemente domina al otro. El petróleo por un lado y el desarrollo por el otro. Puesto que el tema del desarrollo es mucho más universal, sin que el petróleo deje de serlo cuando se lo entiende desde alguna perspectiva, pues voy a comenzar por el tema del desarrollo. La economía está enfrentando este tema en los últimos 30 o 40 años con un poquito de mayor apertura de lo que solió hacerse en el pasado. Esa apertura nunca será suficiente, creo,
si el punto de partida es pues, la economía en cuanto a conocimiento científico establecido. Ya las mismas palabras que se emplean complican las cosas. País desarrollado, es decir, allí la palabra desarrollado, el participio pasivo del verbo desarrollar, a mí me deja de verdad en oscuras, casi como estoy yo mirándolos a ustedes. Es decir, ¿estamos hablando del desarrollo como un proceso o estamos hablando del desarrollo como un estadio? Esto que pudiera verse como una pregunta banal, en modo alguno lo es, queridos amigos. Porque en las intervenciones precedentes, ustedes deben haber sentido que esa palabra tenía la orientación nominal de ser un estadio en la vida de la humanidad, pero también un proceso que la humanidad ha venido trillando. ¿De qué estamos hablando con esto del desarrollo? Para la economía más convencional ha sido muy fácil, al final del camino, abordar el tema y abordarlo porque en un bello proceso de fusión intelectual que no es nada banal ni sencillo, el desarrollo terminó haciéndose aparecer como el crecimiento de una variable, una particular variable que los economistas, en un golpe de genio científico, lograron identificar y sobre todo cuantificar. Querría pedirle reiteradamente, y si lo hago otra vez luego de esta, por favor entiéndanme que hacerse preguntas lleva consigo la necesidad de ser reiterativo. Esto 1000 veces nos lo habremos preguntado, se lo habrán preguntado, se lo continuarán preguntando. En el caso de los estudiantes, a quienes muy en particular, si los hay aquí seguro me les estoy dirigiendo por mi propia condición profesoral, esto tiene en el inicio mismo esta gran dificultad. Es que no sabemos exactamente de qué estamos hablando. Me hago una pregunta. ¿Era Atenas una sociedad desarrollada? Porque alguna vez le escuché a alguien decir que cómo sería Nicaragua de importante para que de su seno hubiera surgido Rubén Darío, que cambió al español. Y uno podría decir lo mismo de Shakespeare en Inglaterra del siglo XVI. Alguien que cambie un idioma, que le dé un giro, caramba. Pero ¿es él o es la sociedad a la cual él pertenece? Y aquí viene otra pregunta. ¿De qué estamos hablando con esto del desarrollo? ¿De las sociedades que permiten que los individuos florezcan o de los individuos simplemente? Hay individuos desarrollados. Venezuela tiene, por ejemplo, José Manuel Briceño Guerrero, una de las mentes más lúcidas que este continente ha producido. José Manuel nació en Apure, y cuando José Manuel piensa, está pensando desde el pináculo del pensamiento universal. Y entonces es Venezuela un espacio capaz de prohijar a alguien como José Manuel Briceño Guerrero o José Luis Bettencourt. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No tengo respuesta, porque aquí esto va en muchas direcciones. Gibbon, que fue un gran historiador, el gran historiador romano, o de Roma, sobre Roma, llega a decir que no hubo un tiempo más feliz para la humanidad que los años que van entre el 118 y el 139 del primer milenio posterior a Cristo. Ese es el tiempo de Adriano emperador, el tiempo más feliz de la humanidad. Es decir, era aquel trozo de historia humana propio de una sociedad desarrollada. No lo estoy seguro porque cuando los economistas nos metemos con el tema, probablemente Atenas tenía, vista con ojos de hoy, una fracción de fracciones del PIB por habitante, que es el indicador que nos asalta de inmediato.
Además, que Aristóteles haya florecido allí, crema y nata de la condición humana, no impedía o lo impedía que hubiera esclavos. Una sociedad esclavista puede ser una sociedad desarrollada. En fin, no estoy siendo innecesariamente retórico, son preguntas que me asaltan. ¿Es el ser humano el desarrollado o es la sociedad la que permite que él se desarrolle? Y si las condiciones de la sociedad permiten el desarrollo, ¿de qué desarrollo estamos hablando visto desde los ojos humanos? Marx, que para buena parte de lo que sigue es mi lectura, quiero decir, en él me apoyo por muchas razones, tiene muy pocos trozos en su obra que a uno le sirvan para abordar algo de esto. En el prefacio a la primera edición en alemán del Capital, Marx habla de la necesidad de que los pueblos o las sociedades transiten la ruta que han seguido sociedades más desarrolladas. ¿De qué desarrollo está hablando Carlos Marx allí? Gran tema. Porque en la línea siguiente él habla de desarrollo industrial. Entonces es la industria el punto pivotal del desarrollo. Esto tiene en Los Grundrisse, que es una obra muy importante, que nunca puede dejar de leerse, nunca. Una frase o una idea poderosísima, porque de algún modo u otro Marx se aproxima desde un ángulo muy rico, pero se aproxima a lo que va a terminar por ser el PIB por habitante. Una sociedad es más desarrollada en tanto tenga más capital fijo por trabajador. Porque efectivamente ese es el corazón de lo económico visto desde el mercado mundial. Pero en todo caso, Marx, en la ideología alemana, tiene una preciosa definición del hombre. Este adjetivo es mío, desarrollado, aquel que en la mañana es agricultor, hacia el mediodía enseña química de los suelos a los agricultores cercanos a él. Un poco más tarde se vuelve profesor de teatro y termina al cabo del día dirigiendo una orquesta. Yo aquí oigo reverberaciones de un pensamiento que venía de atrás, el horror de la división del trabajo como agostador de las potencialidades. Pero ¿de qué estamos hablando entonces? De un proceso histórico en el sentido de que arranca de los hombres, esa creación humana, y desde luego se extiende hacia el futuro. Entonces, de menos desarrollo a más desarrollo. Los economistas fueron muy exitosos en darle a esto una plasmación empírica muy concreta, muy simple y genialmente poderosa. Identificar el desarrollo con el nivel del PIB por habitante. Yo que hago números sé lo hermoso del tema, pero querría dejarlo como parte de esta introducción al tema. Ahora, si estamos hablando de un proceso, en esta mezcolanza de estadio y de proceso, y le imputamos a Marx el haber hablado entonces aquí, no lo estoy tomando a él por autoridad sobre esto, fue un tipo más de lo que pensó con mucha hondura, pero como él hay unos cuantos por allí a quienes hay que leer. De manera que no nos ciñamos a lo que él señala como si fuera la última referencia, en modo alguno. Eso creo que es parte de lo que yo veo en mi fuero más interno como una característica del hombre desarrollado, aquel que es capaz de pensar por sus propios medios en las naturales limitaciones que lo acompañan. Pero si es un proceso, entonces,
este proceso, si yo entiendo correctamente a Marx, este es un proceso al cual hay que llamar, aun cuando no lo haga Marx en sus escritos, desarrollo capitalista. Él no estaba hablando del desarrollo de la humanidad. Para hablar del desarrollo de la humanidad no es a Marx a quien hay que leer. Para hablar del desarrollo de la humanidad a quien hay que leer allá, en esas cumbres del pensamiento, que nosotros de repente alguna tenemos por aquí y no le damos la significación del caso. Hegel, pero con Hegel la cosa se pone mucho más apretada porque uno no sabe cómo lidiar con su idioma, con sus dificultades conceptuales, pero algunas pistas da. Y por la vía de Hegel, si el asunto es un asunto de la humanidad en su conjunto histórico y no meramente del capitalismo, como estadio del proceso de desarrollo de la humanidad, si esto fuera así, las preguntas tenemos que hacernoslas de otro modo. Pero si el asunto del desarrollo es asunto de los seres humanos, quiere decir que vamos a terminar muriendo los científicos sociales con alguna antropología de mayor o menor significación, es decir, ¿qué es el hombre latinoamericano? ¿Qué es el hombre que vive en Europa? ¿Hay alguna especificidad en lo nuestro que nos permita atribuirle al hombre latinoamericano una cierta condición y por lo tanto posibilidades de su desarrollo? Me lo pregunto. Briceño Guerrero, si estuviera aquí, no sé si asentiría esto, porque él ha pensado sobre el tema y con una hondura excepcional. Pero bueno, lo cierto es que el capital por trabajador vaya creciendo. Eso es el desarrollo capitalista, tendríamos que decir. Que la población se haga urbana, eso es desarrollo capitalista, desde luego. Y ya con esas dos referencias uno puede comenzar a tramar un esquema de pensamiento para lidiar con este asunto del desarrollo. Que cuando los organizadores de este foro, de este encuentro, intitularon lo que aquí iba a acontecer, hablaron, no sé si con exacta conciencia de la palabra que estaban anteponiendo, el mito del desarrollo. Desde luego que no es un mito, en el sentido en que la palabra mito aparece como un espejismo que domina, no, absolutamente riguroso, como experiencia histórica incontrovertible de la humanidad o de una parte de ella. Pero déjenme seguir, porque el tema del petróleo es el segundo tema y a él quiero dirigir. Si yo tuviera que hablar de ese proceso de la humanidad, ahora, por favor, bien entiéndanme, no me voy a poner pretencioso para compararme con quienes han hablado de esto, no. He pensado lo mío. Es decir, yo también soy pintor, escribió alguien por allí en un prefacio, comparándose él con otros. Mi pintura es de brocha gorda, huelga a decir, pero estoy hablando demasiado a título personal. Pero para mí hay un cambio epocal, es decir, la humanidad enfrenta un cambio que probablemente viene de la mano del capitalismo en cuanto a sistema de organización social, pero no metamos todavía el capitalismo en el saco del pensamiento. Este cambio epocal que se refleja nada más ni nada menos que en la misma noción de verdad que de alguna forma u otra se concibe como tal. Ya van a ver ustedes por qué esto segundo. Ese cambio epocal tiene una plasmación concreta, preciosa. No había manera de que alguien escribiera algo como lo escribió Adam Smith en las primeras dos líneas de su Riqueza de las Naciones, que es un libro que hay que leer, dígase lo que se diga. Las dos primeras palabras, mejor dicho, más
la idea subsiguiente. ¿Cuáles son esas palabras? Y la idea subsiguiente: el trabajo es la fuente de donde brotan o se tienen o se consiguen los objetos, tal. Nadie antes de Smith pudo haber escrito esto. Antecedentes los hay. Nadie llega a una idea de tal entidad sin mil antecedentes, pero olvidémonos de los antecedentes. No es el caso entrar a discurrir con un cierto tono de erudición innecesaria esta mañana sobre este tema en particular. El trabajo es la fuente de la cual la humanidad consigue lo que necesita. Adam Smith está diciendo que estamos atravesando otra época, el plazo más largo imaginable que uno pueda meterse en la cabeza como referencia. Nadie habría escrito esto. Un contemporáneo suyo, desconocido por supuesto para quienes no andan en estas lides librescas, había dicho una cosa muy distinta: la madre naturaleza nos provee. Pero la diferencia son años. Ese personaje se llamaba Cantillon. No lo menciono más, ¿para qué? El importante es Smith, el trabajo. ¿Qué denota esto? Denota que la humanidad, y aquí tenemos un punto crucial para todo lo que nos reúne esta mañana y para cualquier diálogo fructífero en relación con el trabajo, es la base de la producción. Antes de Smith, vamos a decirlo así, meramente por poner los puntos llamativamente, no se producía. El cambio epocal es pasar de la no producción a la producción. No hay tal cosa como producción en la recolección, en la caza, en la cosecha circunstancial. La producción es otra cosa. Allí entonces, estoy pensando en voz alta, aparece una diferenciación que, llevada hasta sus últimas consecuencias, le permite a uno poner una mirada tímida, pero mirada omnicomprensiva en relación con la historia del mundo. Si este tiempo de la humanidad es un tiempo de producción, dirá Marx más adelante, el hombre crea su propia naturaleza. Es decir, este tiempo que se atraviesa por aquí, finales del 18, por poner una referencia, va a terminar por marcar dos tiempos. El nuestro, cuando producimos, nosotros producimos y reproducimos nuestra propia historia, desde posiciones muy diversas y en condiciones para muchos ventajosas y para otras terriblemente desventajosas. Pero creo que ese es un signo que uno no puede dejar de lado. Pero no será nunca casual, y en el orden del pensamiento, como en general en tantas otras cosas, las casualidades se consiguieron estos dos. Algo andaba en el ambiente que obligaba a que un tema decisivo para la humanidad, esta que nosotros estamos viviendo, esto quizás tiene una mirada demasiado desde allá, no desde aquí, pero desde aquí hay un giro que es el que traigo yo esta mañana. No es casual que por el mismo tiempo, cuando Smith escribe, la diferencia de décadas aquí no cuenta, hubiera surgido un tema que nunca se había planteado con el rigor del caso. Porque se habla de la propiedad, se habla de la propiedad privada, se cita a Justiniano y sus institutos, o se cita a Ulpiano, el gran formulador en frases concisas de lo que era la vida comercial romana, para decir propiedad hubo siempre. Y ojo, es que la hubo siempre de algún modo u otro.
Permítaseme esta referencia que me importa sobremanera. Yo enseño en una universidad extranjera circunstancialmente y es un acontecer social universitario de la mayor significación cuando un profesor se retira en nuestros lares, en nuestras universidades. Es una carta de despido y adiós. Se retira el profesor Finlay, así se llama, profesor de lenguas clásicas con una obra enorme. Y lo invitan, porque la celebración da para eso, para dar un gran discurso. Y toda la comunidad académica se reunió con sus mejores galas y sus bastiones, y sus togas y birretes y con decoraciones. La parafernalia, como la corbata. Y el profesor Finlay dijo: voy a tomar 2 párrafos de la política de Aristóteles. Su preciosa discusión en el libro segundo sobre las formas de gobierno termina con una frase. Esta frase la he buscado en este, y empieza a dar cuenta de los grandes lectores de la humanidad de Occidente, de esas páginas inolvidables de Aristóteles, para terminar diciendo: pero qué curioso, nadie da cuenta de esto. Se le escapa a este, se le escapó a este, al otro también. ¿Cómo se puede haber escapado esta frase? Y la frasecita, no nos sorprendamos, es de lo más elemental. Las formas de gobierno dependen de la manera como la propiedad está distribuida. Muy bien, volvamos a Smith. No es casual que cuando él está hablando del trabajo y asentándolo como pivote de este tiempo de la humanidad, alguien aborda el tema de la propiedad y lo aborda canónicamente. Después de él muy poco se le agrega. Cuando venga el siglo XIX, Marx le dé a esto su tratamiento, y otro inglés, que voy a mencionar en un momento, le dé también su tratamiento, estaremos donde teníamos que estar. Nosotros tenemos que pensar esto. Me refiero a algo que aún no he dicho, pero es por llamar su atención. Cuando John Locke habla de la propiedad, es simplísimo. Su pregunta: ya en San Pablo hay el derecho a percibir una remuneración para quien trabaja. Pero ¿qué derecho tiene el propietario? ¿Qué puede aludir? ¿Qué puede dar como argumento para justificar su propiedad? Obviamente el trabajo. Esa es la primera parte del tratamiento de la materia. Cuando continúa se da cuenta de que en el mundo en el que él vive ya hay objetos que no se producen. Perdón, él está hablando en un cruce de tiempos. Hay objetos que no se producen, que se apropian a título privado. Es decir, de aquí sale nada más ni nada menos que el tema de que la historia de la humanidad se puede contar desde la propiedad no territorial o desde la propiedad territorial a la no territorial. ¿Cuál era la principal propiedad en tiempos de Adam Smith? Obviamente la tierra, pero ya había máquinas, ya había vapores que transportaban objetos de un lado para otro. Es decir, ya había, en el sentido estricto de la palabra, capital, en cuanto a relación social apuntalada en la propiedad de medios de producción producidos. Muy bien. La economía política, si hubiera que decir algo de por qué a Smith lo citamos el día de hoy como si fuera compañero de aventura a quien estamos mirando, varias cosas hizo que no se habían hecho con la claridad del caso, pero este en particular es su gran aporte al entendimiento que tenemos quienes lo leemos
con ojos contemporáneos mirando hacia adelante las cosas. En esta sociedad se pagan salarios, se pagan beneficios y se paga renta. Esta palabrita es la más antigua. Es una palabra que viene de muy atrás en todas las lenguas romances. Pero ¿cuál va a ser la diferencia que él puntualiza? Esto es mi lectura, desde luego, pero no es una lectura sacada a la fuerza del texto. La propiedad sobre objetos no producidos tiene derecho a una remuneración. La propiedad sobre objetos producidos, igualmente por ser propiedad, tiene derecho a una remuneración. Entendámonos, estoy hablando desde las interioridades del orden de vida capitalista. Yo no entiendo el orden capitalista si no me meto en su interior. Y si lo voy a criticar, tiene que ser desde dentro. Esa es mi postura. La declaro de la manera más paladina para que el diálogo pueda fluir en adelante. Si me le coloco desde fuera, podrán enarcar los ojos quienes lo representan y bueno, hacer pasar inadvertido el asunto. Pero si me meto en su interioridad, es muy posible que no pueda soslayar la argumentación. La propiedad no territorial, valga decir, queridos amigos, la naturaleza, para poner las cosas de manera más sencilla. Quien apropia la naturaleza tiene derecho a una remuneración en el orden capitalista. De allí la diferenciación que él va a hacer, que para mí ha sido pivote de todo mi trabajo científico sobre el tema en relación con el petróleo, Venezuela. Tengo que mencionar aquí, por fuerza y elemental sentido de reconocimiento de las cosas, junto con un inolvidable amigo y colega, Bernardo Moser. Él dio la pista en muchas cosas, y bueno, yo quise ser alumno suyo en muchos sentidos. Beneficios y renta es la diferenciación. Perfecto, estamos muy claros. Cuando esto se aclara en el orden del pensamiento, porque el asunto no es únicamente que aquel gana más que yo, es la fuente del ingreso. Lo decisivo en la comprensión de las cosas es la fuente de donde emana el derecho a percibir un ingreso. Ni el monto ni el gasto, el origen. El origen es la propiedad y el trabajo. Eso se asienta y desde luego muy pronto el pensamiento se da cuenta, más que el pensamiento, porque el pensamiento levanta su vuelo al atardecer, es decir, después que la realidad ha cumplido su trabajo. La realidad ya había hecho su trabajo. En el juego tremendo del poder sobre la propiedad y el desarrollo del nuevo orden de cosas, la propiedad territorial era un obstáculo, políticamente. Había que liquidarla. La economía política cumple ese papel, liquidar la propiedad territorial. Pero desde luego se liquida la propiedad territorial y las consecuencias de ello tocan la propiedad en general. De modo que la cosa tiene que ser mucho más inteligente que simplemente decir la propiedad es robo. Eso lo hubiera querido decir Locke. A Smith se le sale una frase que es casi esa. Pero si yo destruyo la propiedad territorial, la que es no territorial, valga decir el capital, la pongo en jaque. ¿Cuál va a ser el golpe de genio de la práctica, de la historia, en el sentido de viva realidad del juego de los hombres en el trasfondo de sus intereses? Sencillamente decir, todo lo que cobra el propietario territorial, yo le pongo impuestos. Y en consecuencia le quito el fundamento. ¿De qué me sirve ser a mí propietario de un pedazo de tierra si cuando me van a pagar está el funcionario de la oficina de tributos pidiéndome la totalidad de lo que yo he cobrado?
Mantengo el principio, todo propietario es propietario, pero al mismo tiempo la hago insustantiva por vía de la práctica. Muy bien. Aquí viene un truco, por no decir un maléfico truco de la historia. En el mejor pensamiento, porque ningún pensador puede exceder su propio tiempo vital. No pidamos que lea en el futuro. Eso es pedirle a lo humano lo que lo humano no puede dar. Conformémonos con ser capaces de describir rigurosamente el presente, de imaginar los cursos de acción, pero no seamos demasiado precisos. Estoy tratando de dialogar desde mi propia experiencia. Porque las ciencias humanas y sociales son rigurosísimas, no porque hacen lo que las ciencias naturales hacen, que es predecir. No, el rigor que nosotros tenemos como necesidad de otra naturaleza. ¿Cuál es el truco que surge en el camino? Nadie podía imaginarse. Repito el argumento, que es muy importante, porque ahora voy a entrar en el caso venezolano. Valga decir, Venezuela para pensar